Muy buenos días a todos. Soy el licenciado Macario Ramón Sánchez Pulido, soy licenciado en Derecho, soy socio titular asociado del despacho jurídico Sánchez Ramírez y Asociados, despacho en donde manejamos la materia familiar, civil, mercantil y ahora ya hemos incluido la materia laboral. El presente video tiene la finalidad de hacer saber al público en general y por qué no a estudiantes y abogados que apenas inician en la cuestión del litigio para que puedan entender y aprender un poco respecto de los requisitos y la manera de tramitar diversos procedimientos ante los juzgados del Estado de México. En este caso voy a hablar sobre un tema muy común, muy recurrente, que es el divorcio incausado. El divorcio incausado, también conocido como divorcio expreso, surgió a raíz de la necesidad de poder tener un procedimiento más rápido, más ágil, más sumario y sin tantos requisitos para que una persona, si es su deseo, pudiera divorciarse. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es inconstitucional el establecer causales o comprobar motivos por los cuales una persona quisiera divorciarse, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que basta con la libre voluntad de una de las personas para que se pueda llevar a cabo dicho trámite sin tener que acreditar, como ya lo mencioné, alguna causal de divorcio. Porque, a decir de la Suprema Corte, se está afectando un derecho humano, que es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es por eso que muchos estados ya han reformado sus códigos procesales, sus leyes, para que pueda existir un procedimiento de esa índole, para que pueda ser de manera más rápida y sin requisitos extraordinarios el poder divorciarse. En este entendido, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece, por medio de un procedimiento especial, es decir, un procedimiento con sus propias reglas, términos y plazos, lo establece a fin de poder tramitar el divorcio incausado, el cual está en los artículos 2.373 al 2.379. Este procedimiento de divorcio incausado, en primer lugar, para poder establecer si es competente un juez del Estado de México, hay que acudir a las reglas de la competencia. En este caso, el artículo 1.42, fracción 12ª del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que es juez competente para conocer del divorcio el del último domicilio donde se hizo vida en común. Estamos en el entendido que si el último domicilio donde se hizo vida en común fue en la Ciudad de México, fue en Morelos o en Puebla, no es posible que un juez del Estado de México pueda conocer de tal divorcio, por lo que es necesario que el domicilio se encuentre dentro del Estado de México. Bueno, ya que tenemos la regla de la competencia establecida, hay que mencionar que se debe de anexar por escrito una solicitud de divorcio incausado. Esta solicitud va a ser firmada y elaborada por el cónyuge solicitante, es decir, quien ya no desea estar en matrimonio con su otro cónyuge. En este caso hay que decirle a la autoridad, mediante un apartado que se llama prestaciones, que es su deseo y voluntad ya no seguir en matrimonio con su cónyuge y por lo tanto solicita que se decrete la disolución del vínculo matrimonial y, como consecuencia de lo anterior, pedir a la autoridad que en su momento se envíe oficio con copia certificada de la sentencia al registro civil para hacer la inscripción del divorcio en el acta de matrimonio y que se expida el acta de divorcio correspondiente.
Ya que le hemos establecido a la autoridad, que le hemos señalado cuáles son las prestaciones que queremos, le vamos a mencionar en qué domicilio vamos a hacer llegar tal documento, tal solicitud al cónyuge solicitado. Ese domicilio hay que establecerlo de manera muy clara y pormenorizada, poniéndole calle, si es que la hay, poniéndole número, poniéndole colonia, el municipio al que pertenece y obviamente que es del Estado de México. Ya que hemos señalado el domicilio, también hay que señalar un apartado específico de hechos. Los hechos no es como comúnmente los pudiéramos elaborar, estableciendo muchas causas, muchos motivos como violencia económica, violencia familiar, violencia patrimonial, que no se cumplen con los fines del matrimonio, que uno no cumple con esos fines. Más allá de todas esas situaciones, los hechos tienen que ser muy concretos, porque como es un procedimiento especial, solamente se va a encargar de dicha situación. Por lo que en este apartado, su servidor aconseja que pongamos unos hechos muy básicos. Esto es, cuando se conocieron, cuando se casaron, si dentro de todo ese tiempo hubo hijos, las edades que tienen, y establecer el deseo que ya no se quiere seguir en matrimonio. Con esos hechos es más que suficiente para poder cumplir con ese requisito. Ahora hay otro apartado específico de medidas provisionales que hay que cumplir. En este apartado le podemos pedir a la autoridad que aperciba o advierta a la parte contraria que no cause actos de molestia ni al cónyuge solicitante ni a su familia. También podemos pedir que se aperciba o se advierta al cónyuge solicitado en caso de que tenga bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, que no los dilapide, que no los enajene, que no los deteriore, que no los pierda, para así salvaguardar dichos derechos. También hay que especificar de manera muy clara medidas provisionales respecto de la guardia y custodia, la convivencia y la pensión alimenticia. En este caso, si yo, cónyuge solicitante, tengo bajo mi cuidado a mis menores de edad, bueno, en este caso yo voy a decirle al juzgado, a la autoridad, fije una pensión alimenticia provisional para satisfacer sus necesidades básicas. También voy a pedir que se decrete la guardia y custodia a mi favor de manera provisional durante el procedimiento. En caso de que yo sea el cónyuge que no tenga bajo mi cuidado a mis hijos, bueno, puedo pedirle al juzgado determine una convivencia para poder ejercer tal derecho de los menores de edad. Ya que hemos establecido el apartado de medidas provisionales, hay que firmar evidentemente esa solicitud y hay que agregar ciertos documentos. ¿Estos documentos cuáles son? Hay que agregar copia certificada del acta de matrimonio y copia certificada de los hijos, ya sean mayores o menores de edad. Estos documentos sirven para acreditar, en primera, que está casado o que hay un matrimonio vigente, y en segundo lugar, acreditar que hay menores con derechos, alimentos, a que se fije su guardia y custodia y convivencia, y que también puede haber hijos, ¿por qué no?, mayores de edad que ya no requieran esa protección por parte de la autoridad. Nada más para dar constancia de que existen y que son mayores de edad. También es necesario mencionar que dichas actas, si bien la autoridad federal, la autoridad estatal han establecido que las actas del Estado civil no es necesario que se agreguen en copia reciente, su servidor considera apto y de manera aconsejable, muy positiva, se anexen en copia reciente certificada con una vigencia que no exceda de los 6 meses. Porque en las actas, como bien saben, pueden haber anotaciones, se pueden anotar ciertas situaciones que si el acta es muy vieja o tiene varios años, a lo mejor hay algún acto que se hizo o que se anotó en tal acta y la autoridad no va a tener manera de saberlo porque no se está expidiendo un acta reciente que conste tal anotación. Por lo tanto, su servidor sí considera prudente y correcto se deba de exhibir un acta certificada de manera reciente.
También hay que agregar a dicha solicitud los documentos que se tengan bajo su resguardo de los bienes que integran, que comprueben la propiedad de los bienes que integran la sociedad conyugal. ¿Esto para qué? Para que el juzgado los pueda tener en resguardo para en su momento poder hacer la liquidación de esa sociedad o tenga manera de comprobar la existencia de esos bienes en caso de llegar a convenio. Ya que hemos anexado también dichos documentos, hay que agregar un documento extra, que es una propuesta de convenio. Esta propuesta de convenio sirve para regular las cuestiones o proponer cómo arreglar o cómo convenir las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué quiero decir? A raíz del divorcio, evidentemente existen cuestiones que el juzgado no puede pasar por alto, que el juzgado no puede dejar sin prover, que son, por ejemplo, como primer término, establecer la guarda y custodia de los menores de edad y el domicilio donde ha de ejercerse. Hay que proponer quién va a tener tal guarda y custodia y en qué domicilio se va a ejercer. Segundo lugar, hay que establecer la pensión alimenticia. ¿Quién es el obligado a dar la pensión alimenticia? ¿Qué monto es el que ascienden las necesidades de los menores de edad o incapaces? Hay que establecer si existe una fuente laboral en la cual se pueda hacer descuento directo, para lo cual se enviará un oficio y la fuente laboral hará un descuento inmediato por un porcentaje que establezca la autoridad. En caso de no haber una fuente laboral, se tendrá que fijar en salarios mínimos, que no puede ser menor a 1 diario y elevado al mes, para que se tenga que dar por el cónyuge que tenga la obligación de brindar los alimentos, es decir, quien no tenga bajo su cuidado a los menores de edad o incapaces. También hay que establecer la garantía de esos alimentos. Estamos en el entendido de que si hay fuente laboral estable y hay un descuento que se puede hacer, bueno, del finiquito que se otorgue al terminar la relación laboral por cualquier causa que pueda haber, el finiquito que se otorgue o la cantidad que se otorgue, la fuente laboral tiene la obligación de retener el porcentaje respectivo de esa liquidación para hacérselo llegar en modo, tiempo y lugar que se fijó a quien tenga la guardia y custodia, para poder sufragar los gastos de los menores de edad o incapaces en lo que se consigue un nuevo empleo, cantidad que deberá durar una temporalidad muy específica en base a la cantidad que se venía dando de manera reiterada por la fuente laboral. En caso de que no exista fuente laboral, esta garantía deberá de ser en base a salarios mínimos que estamos estableciendo, que no deberá ser inferior a un salario mínimo diario elevado por 30 días. En este caso, da un aproximado, por ejemplo, de 3,600 pesos. Esos 3,600 pesos yo puedo proponer que garantice la pensión por 6 meses, por 1 año, o a lo mejor puede ser menos, 6, 7, 8 meses. Dicha cantidad, ya el monto específico por esos meses, deberá ser garantizado por el cónyuge que tenga la obligación de dar los alimentos. Ya lo puede hacer mediante fianza, prenda, hipoteca o cualquier otro medio que a criterio del juez sea rápido su cobro o sea inmediato su cobro, para poder cubrir esos alimentos que no se han cubierto. Es por eso la necesidad de que sea un medio idóneo, no como comúnmente se hacía en tiempos anteriores, que era por medio de pagaré, lo cual ya ha quedado totalmente rebasado porque la misma autoridad federal ha prohibido que sea por medio de un pagaré, porque eso está, si se fijara por medio de un pagaré, tendrías que iniciar un nuevo procedimiento para poder cobrar dicho pagaré, y eso también con la incertidumbre de si esa persona tiene bienes o no para poder ejecutar ese pagaré y poder hacer cobrable dicha cantidad. Ya que establecimos todo eso, también hay que establecer un apartado de convivencia. Aquí en este apartado de la convivencia tenemos que establecer una convivencia que le llaman ordinaria, es decir, una convivencia común, que puede ser, por ejemplo, un fin de semana de cada 15 días, a lo mejor de viernes a domingo, pernoctando el menor o quedándose a dormir el menor o los menores en casa de la persona que tiene que convivir. En este caso hay que establecer de manera clara
el horario, es decir, cuándo voy a pasar a recoger a mis menores hijos y en qué domicilio y dónde los voy a reintegrar, a qué hora y qué días, para que se establezca de manera clara en esa propuesta esa convivencia. También establecer una convivencia que debe de ser en respecto del Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños del papá, cumpleaños de la mamá, cumpleaños de los hijos, y los periodos vacacionales que son de verano e invierno. Establecer de manera muy clara también días, horarios, lugar de recogida, lugar para reintegrar a dichos menores. Por otro lado también, como hay un matrimonio, hay que establecer la liquidación o de esa sociedad conyugal en caso de haberse casado por sociedad conyugal. Establecer la manera de dividirse los bienes que se hayan adquirido dentro de la misma, los cuales se comprueban con los bienes que ya les expliqué anteriormente. Hay que acreditarlo con los documentos respectivos, o en caso de no haber sociedad conyugal y ser por separación de bienes, en este caso hay derecho a una compensación en caso de que uno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, al mantenimiento del mismo, y no haya podido trabajar o no haya podido generar un patrimonio propio, y el otro cónyuge que se dedicó a trabajar haya generado un patrimonio. Hay que establecer un quantum, un porcentaje para esa compensación, que lo que busca es que exista un equilibrio entre ambos consortes divorciantes, para que estén en igualdad de condiciones económicas y no sufra uno un menoscabo y el otro, porque se dedicó a trabajar, esté totalmente libre de alguna situación perjudicial en este caso. Ya que tenemos la solicitud de divorcio, los documentos como son las actas y los documentos que comprueben la propiedad de los bienes y la propuesta de convenio, de todo eso hay que sacar un juego de copias simples, el cual se va a agregar también a dicha solicitud, para que con esas copias simples se le corra traslado y se le haga saber al cónyuge solicitado el deseo de querer divorciarse y la propuesta de convenio que se está elaborando para resolver las cuestiones inherentes al divorcio. Ya que tenemos todo eso listo, hay que acudir en base a la competencia, como ya lo establecí, al juzgado con residencia en el último domicilio donde se hizo vida en común. Por ejemplo, si es en Texcoco, el último domicilio donde se hizo vida en común, es competente el juzgado, los juzgados que están en Texcoco, Estado de México. Al respecto de esto, hay una oficialía de partes común, que la oficialía de partes común, su función es dividir la carga procesal de los expedientes a los juzgados que existan. Por ejemplo, aquí en Texcoco existen 3 juzgados familiares. Oficialía de partes común va a ir mandando de manera por turno, de manera alternada, a dichos juzgados las solicitudes o los procedimientos que se presenten ante ellos. Ya que presentamos nuestra solicitud en oficialía de partes común, hipotéticamente digamos que le tocó conocer de dicho procedimiento al juzgado segundo familiar de Texcoco, Estado de México. El juzgado va a verificar que se hayan cumplido con todos los requisitos necesarios para la admisión de la solicitud de divorcio. Si es que se cumplieron con todos esos requisitos, lo que el juzgado va a hacer es admitir a trámite dicha solicitud de divorcio, establecer las medidas provisionales que previamente se hayan solicitado en este caso, o dictar el juzgado las medidas que estime convenientes para salvaguardar los derechos de los menores de edad. Además, va a establecer una fecha en la que se deberá de presentar de manera forzosa el cónyuge solicitante y de manera optativa el cónyuge solicitado, que esa primera audiencia es de avenencia. Y por último, va a establecer la orden el juzgado de que se le haga la notificación respectiva al cónyuge solicitado respecto de dicha solicitud. Ya estando ese acuerdo, ya estando la orden, hay que acudir con el notificador o notificadora respectivo, sacar cita para que en cierto día y hora de manera muy clara se acuda al domicilio que se señaló para que se le haga llegar dicha solicitud a tal persona. En caso de encontrar a dicha persona en tal domicilio, el servidor público le va a hacer saber
que hay un procedimiento de divorcio incausado instaurado por el cónyuge solicitante en contra de esa persona y que puede, a más tardar en la primera audiencia de avenencia, anexar una propuesta de convenio para las cuestiones inherentes a la terminación del matrimonio. También le va a decir que le va a establecer que hay un día y una hora específica en la cual tiene la facultad de acudir para tratar de arreglar todas las cuestiones respectivas. Bueno, ya que se le hizo llegar esta solicitud al cónyuge solicitado, hay que acudir a esa audiencia, a esa primera audiencia que se llama audiencia de avenencia. Esa primera audiencia de avenencia lo único que va a tratar es de avenir a las partes. Es decir, el juzgado va a tratar de convencer al cónyuge solicitante que perdure con el matrimonio y que se desista del divorcio. En este caso, como lo establecí, en caso de que no se presente el cónyuge solicitante a dicha audiencia, bueno, se dará por terminado el procedimiento por el desinterés que mostró al seguir con el procedimiento. En caso del cónyuge solicitado, pues no hay mucho problema porque esa primera audiencia, como lo establecí, es más que nada para esa situación. Tratar de avenir a los cónyuges y de convencer al cónyuge solicitante para que no siga con el procedimiento. Una vez acabada tal audiencia, se va a levantar el acta respectiva y se va a fijar un día y hora específico posterior para que se pueda celebrar ya la audiencia en donde se va a decretar el divorcio. En esa segunda audiencia se tiene que presentar de igual manera, de manera forzosa, el cónyuge solicitante. El cónyuge solicitante no tiene la obligación, sin embargo, es beneficioso que se pueda presentar porque, como lo establecí en esa audiencia, además de decretarse el divorcio, se va a establecer si ambas partes pudieron llegar a un convenio, ya sea parcial o definitivo o total, de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, que en este caso, de manera muy concreta, son en base a las propuestas que se hayan brindado o pueden ellos en audiencia, en la segunda audiencia, establecer una propuesta diferente para arreglar tal situación. Bueno, en esta segunda audiencia, en caso de haber llegado a un convenio total de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, ese convenio, ese acuerdo se va a elevar a categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiero decir? Va a tener el carácter de una sentencia. No se puede dejar al arbitrio de las partes si lo cumplen o no. Tienen la obligación de cumplirlo y en caso de que incumplan con lo establecido o pactado en tal convenio, van a poder hacer efectivo dicho convenio mediante la vía de apremio, es decir, ya no vas a necesitar hacer un procedimiento largo y tedioso para hacer cumplir el convenio al que se llegó. Ya que se llegó a ese convenio, se ratificó y se decretó el divorcio, el juzgado va a emitir una sentencia. En esa sentencia va a establecer que fue procedente el divorcio incausado y por lo tanto ambas partes quedan en aptitud de poder contraer de nuevo matrimonio de manera inmediata si lo quieren, porque no establece la ley un tiempo de espera. Segundo lugar, va a establecer que se envíe oficio al registro civil para poder hacer la inscripción de ese divorcio. Como sugerencia, no dejen pasar el tiempo, inscriban ese divorcio ante el registro civil. Se va a enviar un oficio por parte de la autoridad con copia certificada por duplicado de la sentencia de divorcio para que se expida el acta de divorcio respectiva y también se haga la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. Esto en caso de haber llegado a un convenio y ahí se daría por terminado el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Si en la audiencia de donde ya se va a decretar el divorcio no llegan a ningún convenio respecto de las cuestiones de guardia y custodia, alimentos, pensión alimenticia, bueno, se van a dejar a salvo esos derechos. ¿Qué quiero decir? El divorcio se va a decretar porque se va a decretar, no hay duda. Pero como no llegaron a un acuerdo sobre las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el juzgado le va a dar el plazo de 5 días tanto a una parte como a otra parte para que formulen pretensiones.
de manera muy clara y formal, que elaboren una demanda cada uno en donde pidan lo correspondiente. Ambos pueden pedir a lo mejor guardia y custodia, ambos pueden pedir pensión alimenticia, a lo mejor uno nada más quiere la convivencia, a lo mejor el otro nada más pide la cuestión de los alimentos y guardia y custodia. Aquí en esta situación hay que elaborar sus respectivas demandas. El juzgado le da el plazo de 5 días a cada uno de manera común para interponer esa demanda. Una vez que hayan presentado esos escritos de pretensiones, se va a dar vista tanto a uno como a otro por 5 días para que la contesten, exhiban pruebas, anuncien sus pruebas y hagan manifestaciones respecto de que pueda haber alguna excepción o porque no deba de conocer el juzgado alguna situación que haya de por medio. Les va a dar esos 5 días para hacer esas manifestaciones, propiamente una contestación de demanda, pero el plazo será de 5 días. Una vez contestado los escritos de pretensión o las demandas de manera muy propia, el juzgado va a fijar una fecha para una audiencia que se llama audiencia inicial. El Código de Procedimientos Civiles establece en el apartado del divorcio que corre del artículo 2.373 al 2.379, establece que una vez contestada o no ese desahogo de vista que le dieron 5 días a ambas partes, fijará esa audiencia inicial. Pero esa audiencia inicial ya se va a seguir con las reglas del juicio oral familiar que está estipulado en el libro quinto del artículo 5.1 en adelante, que es lo que regula el procedimiento oral familiar. Por lo que el procedimiento de divorcio incausado va a concluir hasta donde se fije o se señale fecha de esa audiencia inicial. Ya de la audiencia inicial en adelante es otro procedimiento que va a seguir las reglas específicas del juicio oral familiar y se va a emitir una sentencia en la que se va a poder determinar lo correspondiente de la guardia y custodia, pensión alimenticia y convivencia. Y me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la liquidación de la sociedad conyugal? ¿Dónde me la dejas? Bueno, en los escritos de pretensiones no se debe de establecer nada respecto a la disolución del vínculo matrimonial, es decir, la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Por qué? La liquidación de la sociedad conyugal se va a hacer por cuerda separada, es decir, se va a iniciar un expediente de manera independiente en donde se va a establecer un inventario de los bienes, un avalúo de los bienes, para que en su momento, en base a unas reglas muy específicas, se pueda determinar la división y la partición de esos bienes, pero es de manera separada. Si uno lo quiere incluir en los escritos de pretensiones que acabo de mencionar, el juzgado los va a prevenir para que aclaren sus escritos de pretensiones, porque la misma sentencia de divorcio establece que la liquidación de la sociedad conyugal que se dio por terminada al decretarse el divorcio se deberá de resolver mediante vía incidental y siguiendo las reglas que más se le equiparen, esto es, las reglas del juicio sucesorio en lo que pueda ser compatible para poder establecer un inventario, un avalúo, una administración y una partición en su momento de esos bienes. Con esto quiero concluir, quiero aportar algo propio. En base a lo que ya comenté, en base a lo que ya expliqué, me parece innecesario que se establezcan 2 fechas de audiencia, una audiencia de venencia y una audiencia donde se decrete el divorcio. A consideración de su servidor, para hacer más sumario el procedimiento y cumplir de manera más cabal con la finalidad de ese procedimiento, yo considero que es mejor establecer una sola audiencia y que esa audiencia conste de 2 fases. La primera fase, que va a tratar sobre la cuestión de tratar de avenir al cónyuge solicitante y convencerlo de no seguir con el procedimiento, y en caso de no convencerlo y seguir con la postura de seguir con el divorcio, ya seguir a lo que es la segunda fase, que es o la segunda etapa, que sería ya donde se va a decretar el divorcio y en su caso se va a ratificar y elevar a cosa juzgada el convenio que pueda surgir entre ambas partes. Eso es mera sugerencia particular de su servidor, porque en la práctica he visto que esa primera audiencia es de mero trámite, la mayoría de las veces, sino que puedo decir el 90% de las veces. Nunca se puede convencer al cónyuge solicitante de desistirse
de ese divorcio. Eso simplemente como mera sugerencia. Bueno, esto es todo lo referente que puedo comentarles de manera concreta. Hay muchas cosas que se pueden sacar de estos temas, se pueden ahondar más. Sin embargo, yo quise ser más claro, más preciso para que se pudiera entender el desarrollo del procedimiento del divorcio incausado. Por parte de su servidor es todo. Soy honesto, es el primer video que elaboro al respecto. Espero haya sido entendible, espero les haya gustado a quienes lo estén viendo. Espero poder seguir haciendo más videos de este tipo, y si pudieran tener dudas, sugerencias, comentarios, consejos, ¿por qué no?, al respecto, son bienvenidos. Su servidor estoy a sus órdenes, y que tengan todos una excelente tarde.